19:52, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. ¿Con qué arrancamos? Sí, nena, vamos a estar hablando sobre Hungría, que Víctor Orbán, quien mucha gente se anima a decir líder de la derecha europea, este sábado disertó en la plaza Erzsébet en conmemoración al 65 aniversario de la Revolución Húngara de 1956, cuando cientos de miles de húngaros se levantaron en armas contra la dictadura de la Unión Soviética. El poderosísimo discurso, que me animo yo también a calificarlo así, fue tomado como un inicio también de la campaña de cara a las elecciones del próximo año de su partido, el Fidesz. Y una hoja de ruta para las formaciones de la derecha, no solo de Hungría, sino en casi toda Europa. El mandatario abrió el discurso aludiendo a enfrentamientos del pasado, expresando que se han necesitado años para despejar los estragos que dejó el gobierno de izquierda, el comunismo. Hemos logrado poner Hungría nuevamente de pie. Afortunadamente la unidad nacional ha perdurado y trabajadores, ingenieros, pequeñas y medianas empresas, científicos, maestros, enfermeras y médicos han limpiado las ruinas. Hemos creado 1 millón de puestos de trabajo, nos hemos deshecho de los préstamos en moneda extranjera, hemos reducido los impuestos y el año que viene el salario mínimo será superior al salario medio durante la época de los ex gobernantes socialistas. La riqueza nacional ha crecido un 150% desde que el Fidesz llegó al poder. Grabamos a las multinacionales, protegimos a las familias y ahora las facturas de los servicios públicos son las más bajas de Europa. El sistema económico de Hungría es muy particular. Las empresas locales prácticamente no pagan impuestos y el grueso de las bases impositivas recae en las empresas extranjeras que de igual modo, pagan menos que en países de Europa como España o Italia. Durante 2019 se puso en marcha el Plan de Acción para la Protección de la Familia, el cual contemplaba un préstamo de 29.000 euros sin interés a las parejas casadas que no era necesario devolver si concebían 3 hijos o más. Refiriéndose también a 1956, exclamó y recordó que los húngaros tomamos la decisión correcta, protestamos, nos mantuvimos erguidos, nos levantamos y luchamos contra el dominio soviético. Eso significó defender la libertad contra el cautiverio, la independencia contra la ocupación. Los patriotas húngaros nos enfrentamos contra los comunistas. El primer ministro también declaró que ya era hora de que Bruselas entendiera que al final ni siquiera los comunistas pudieron llegar muy lejos con nosotros. Menos lo van a poder hacer estos eurocentristas de Bruselas. Tengamos presente que Hungría atraviesa un conflicto geopolítico, obviamente, que ya todos conocemos, en la que la Unión Europea presiona al país no solamente con la entrada de los inmigrantes ilegales, sino que también de que se acate la agenda progresista. Y referido a esto, justamente el primer ministro dijo que habrá un referéndum y protegeremos a nuestros hijos. Hungría será el primer país de Europa en dejar de imponerse la propaganda LGBTQ en las escuelas. Hungría enfatiza la prioridad de su interés nacional y no el beneficio de una casta política parasitaria. Asimismo, se supo generar trabajo para el pueblo, proteger las familias, mejorar las condiciones de vida mediante la disminución y en algunos casos hasta la exención de impuestos. Reivindica su propia identidad nacional frente a todo el multiculturalismo y al progresismo y expone a las fuerzas internacionales que respaldan y financian a la izquierda. Orbán tiene una visión de futuro muy distinta a la que suelen tener los grandes mandatarios europeos, como bien conocemos, Merkel, se me viene a la cabeza, Macron y demás. Y Orbán tiene una visión justamente que planifica a largo plazo, además de resolver satisfactoriamente los problemas de la actualidad y del presente. Y qué valentía y qué coraje el de Hungría, y ojalá sea un ejemplo para el mundo entero, que está sumido y está peleando todavía contra la izquierda, que hoy es un poco más progresista que en su momento en el 56 Hungría tuvo que pelear contra los comunistas, pero qué coraje y qué valentía la de saber decir las cosas por su nombre sin tener ningún problema y enfrentarse a magnates millonarios, a organizaciones supranacionales y a cualquier país o persona que quiera imponer sus intereses por sobre el de la patria, ¿no? Y hay un punto que es muy interesante, que es, en primer lugar, cómo Orbán armó sus gabinetes para rescatar, porque si bien él no es católico, abrió las puertas a que importante número de sus ministros sí lo son. También albergó a un nacionalismo que no necesariamente es católico, sino que validó ciertos líderes militares que eran ateos, pero que sin embargo tenían ese amor a la patria. Creo que es muy interesante la coalición que forma. No me acuerdo si es calvinista, creo que es calvinista, por lo que yo sé. Digo esto porque es interesante cómo justamente la resistencia al globalismo viene particularmente de lo que es volver a hacer emerger esa tradición, la tradición autóctona.
y sin plegarse justamente a esta idea de, bueno, si el mundo ya giró hacia el globalismo, que Hungría también. Él sostuvo, no tenemos por qué terminar abriendo las puertas al mundo. Hungría fue muy castigada por la Unión Europea. En materia de transacciones internacionales, saben que sufrió, entre comillas, bloqueos, o no tuvo quizás los beneficios que tenían otros pares, que sí se plegaron al progresismo. Es muy presionada en materia ecológica, muy presionada por la Unión Europea para que se pliegue a los objetivos 2030 que ya planteó la ONU y que lo está llevando adelante particularmente la Unión Europea en sus países. El tema de la inmigración sustitutiva, que se ve mucho en Europa como parte de una guerra híbrida que ya fue advertida de Le Pen en su momento, Hungría es uno de los principales países que se busca que sea receptor. Es decir, es como que quienes dominan la agenda global, cuando hay un país que es un poquito resistente, dice, bueno, todos estos inmigrantes que estamos salvando por amor a la democracia, que vayan a tu país. Una cosa bastante extraña. Esto incluso generó en su momento la reacción de Bélgica. Estamos hablando de países progres que en un momento dijeron, sí, somos progres, pero empecemos a cerrar fronteras acá. Qué bueno realmente que existan líderes como Orbán. Creo que es el máximo ponente hoy del conservadurismo internacional, a mi humilde criterio. Digo, uno diría Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro tiene una cuestión, podría decir, más que conservadora, una suerte de una derecha práctica, digamos. O sea, una persona de valores, una persona de bien, con un equipo tremendo, pero uno ve su discurso y dice, bueno, no me defino como conservador, sino que en materia económica tengo una tendencia hacia el liberalismo, no me interesa entrar a discutir cuestiones básicas de Dios, patria y familia, me interesa simplemente colegio con sentido común, muy similar a Trump. Bueno, Trump sí tenía una cuestión un poco más vinculada a la fe, lo hacía muy presente. Y creo que Orbán ha marcado bien lo que es el conservadurismo en su máxima expresión. Tampoco pide un Estado mínimo, se dice un Estado eficiente, que no es lo mismo. Creo que el modelo le está funcionando, o al menos no está en una recesión como lo puede estar Alemania, por ejemplo, que sí se plegó a la agenda ecológica y que ahora está renegando con el Partido Verde, dicho. Bienvenido sea realmente, qué grande por Orbán y qué bueno que sea reconocida su figura aquí. Y también cuando uno ve quién es la oposición, porque sabemos que viene gobernando Hungría hace muchos años ya, la oposición tuvo que poner a un conservador católico con 7 hijos, que lo titulan como la esperanza de la Hungría liberal frente a Orbán, para intentar justamente desbancar al mandatario en las elecciones de 2022. Y qué importante la conmemoración de esa revolución del 56, que fue clave, porque yo he leído mucho sobre ese tema y es lo que marca un punto ya un punto de cambio en aquel momento para Hungría, porque la matanza que hicieron en ese momento, que también sucedió en la República Checa, y porque incluso ahí formó parte de esto la ONU. Fue completamente, en aquel momento la ONU estaba, su director, su presidente era Dan Hammarskjöld, que era un sueco, Suecia de la socialdemocracia. La socialdemocracia era completamente aliada, digamos, casi sí, de la Unión Soviética. Hay muchas historias para contar sobre aquella época y los húngaros se vieron muy traicionados por las Naciones Unidas porque no se tomaron las investigaciones que deberían haberse realizado. Bueno, si vamos al caso, tenemos que hacer todo un estudio de lo que fue la Liga de las Naciones, cómo en su momento, ya desde esa época en adelante, favorecieron lo que posteriormente se convirtió en el Holodomor ucraniano. Sí, si vamos a hacer una historia completa, es decir, cómo ya en la Liga de las Naciones, en adelante hasta que se consolide luego el proyecto de la ONU, cuando ha habido grandes acontecimientos, no quiero usar la palabra que empieza con G y termina así, todos con Siria. Pensemos, pero históricos. Ni siquiera estoy hablando del gran salto adelante, del goulash ruso, estoy hablando de que afecta... años 20 estamos hablando acá. En contacto directo a estas naciones. Por eso digo, hay que tener cuidado también con una complicidad muy fuerte la Liga de Naciones, que también es una de las cuestiones por las que después desaparece, porque resultaba ser inútil y en realidad estaban como... No estaban dando soluciones, estaban dejando que el mundo se destruya lentamente y favoreciéndolo forma, ¿no? Más que dejando. Yo favoreciéndolo, en algún punto estoy pensando rápidamente en las conferencias internacionales que todo el mundo te habla siempre de México, Bucarest, Cairo. No, empecemos de 1927 en adelante y nos vamos a llevar una sorpresa. Sí, así es. Pero bueno, hay mucho más para decir, pero básicamente eso y resaltar la revolución del 56, que bueno, fue una matanza
incluso de civiles desarmados. Bien, recordemos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.